9 de la mañana, 15 minutos, y estamos nuevamente con el economista Ignacio Munjo en la mañana de Arriba Gente, a quien primero que nada ya le damos la bienvenida, los buenos días. Gracias por aceptar la invitación, Ignacio. Bueno, la verdad que a esta hora, 9:16, teníamos previsto, de acuerdo a los anuncios realizados, tener algo más de información desde la República Argentina. Yo creo que la noticia en este momento es decirte que recorriendo todos los medios argentinos hay una tensa expectativa porque se ha retrasado lo que ha sido como un anuncio previsto para ser emitido entre 8:30 y 9, aparentemente con unas palabras primero del presidente Macri y luego el paquete de medidas anunciado por Duhovne. A esta hora todos los medios están aguardando porque hay una demora de último momento, se ve. Yo creo que para nada auspicioso. Si algo podía aumentar el clima de nerviosismo en materia económica, esto parecería ser aún peor, ¿no? Sí, la situación es tremendamente delicada, compleja. Lo que hay que tener claro, creo yo, para observar desde nuestro lado, ¿no? Desde el Uruguay, más allá de las minucias de la situación que puede tener la expectativa de este día hoy en Argentina, yo creo que lo primero que hay que tener claro es cómo se desata esta situación, o sea, cómo Argentina llega en cuestión de meses a estar en esta crisis tan profunda de confianza en la cual está inmerso el país. Y ahí creo que es bueno tener claro que esto se inicia con un cambio de contexto internacional muy importante que empieza a partir de enero de este año. Se da una serie de factores en la economía de Estados Unidos, de la mano de la administración Trump, una serie de medidas que todas van hacia la línea de que el dólar se empieza a fortalecer a nivel internacional, que las tasas empiezan a subir, que ya es un camino de no vuelta atrás. Recordemos que hace más de 5 años que hablamos que las tasas van a empezar a subir, sí, que el dólar va a empezar a fortalecerse. Lo cierto es que desde el año 2013 que se habla de esto, recién este año es que tenemos una serie de indicadores, diría yo, irreversibles del factor. Entonces, en ese marco, cuando uno ordena las economías que dependen de tener financiamiento externo, que dependen del dólar porque son tomadores de gran parte de ese precio, y los ordena de acuerdo a los fundamentos, Argentina era el que quedaba peor parado. Esa es la realidad. O sea, nosotros desarrollamos en el IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, un índice que le llamamos el índice de los 3 chanchitos, para que la gente lo entienda. Es como el cuento de los 3 chanchitos. Estaba el que hacía la casa de paja, el primero, después el de madera, después el de ladrillo, y venía el lobo y soplaba, y se caía el de la casa de paja, y van todos corriendo al siguiente y al siguiente. Bueno, Argentina es el chanchito de la casa de paja, así para que quede claro. El viento del lobo empieza a soplar, Argentina lo agarra muy mal parado. ¿Pero por qué es el chanchito de la casa de paja? Porque el índice técnico en realidad es cuán vulnerable es un país ante cambios de contexto internacional de forma negativa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos recursos propios tiene? ¿Cuántas reservas tiene el Banco Central de Argentina para enfrentar los pagos de corto plazo, los vencimientos de la deuda y el déficit fiscal? Es como en una casa, en una familia. ¿Cuántos recursos tenemos para poder pagar los vencimientos del año sin tener que recurrir a más deuda? Porque eso fue lo que le pasó a Argentina. El mercado le dejó de prestar o le empezó a cobrar tasas mucho más altas que antes. Entonces, cuando se genera esa situación es porque se pierde confianza, porque hay cambios internacionales y que uno lo agarra mal parado. Y Argentina, el modelo gradualista de Macri, que fue el que se desarrolló durante toda la primera parte de la administración, se quedó sin tiempo. Se le acabó, se le adelantó el reloj. Eso es la forma de pensarlo. ¿El gradualismo fue una previsión no acertada, entonces? El gradualismo dependía enormemente de tener recursos internacionales baratos y abundantes como lo tuvo durante los 2 primeros años y como lo tuvimos todas las economías emergentes en el mundo. Porque Turquía es el que está segundo en este índice nuestro. Después de Argentina viene Turquía como países débiles ante el cambio de contexto y está en una situación muy parecida a la que está Argentina, con un contexto interno totalmente distinto. Entonces, eso es importante empezar. Tener claro que acá cambió el viento. ¿El tema que este año del financiamiento se le encareció o se le cortó directamente? Se le cortó, se le encareció y dependía enormemente de eso. La gradualidad dependía de eso. Tenía un altísimo déficit fiscal que financiar, que no pudo achicar durante toda la administración Macri, sabiendo que era una prioridad, no lo pudo hacer por temas, obviamente, esto es muy fácil decirlo, ¿no? Así hay que bajar el déficit. Después hay que, las restricciones políticas son gigantescas. Entonces yo por lo menos no me animo libremente a opinar de qué debería haber hecho o no debería haber hecho
un gobierno de otro país en un contexto sumamente complejo político y débil, con elecciones cada 2 años, o sea que eso también lo pone en una situación diferente a la que es la nuestra. Entonces, entendamos qué pasó más que decirles qué deberían haber hecho y cómo nos puede pegar a nosotros, ¿no? Acá, simplemente para mantener informada a la audiencia, tenemos la imagen. Se acaba de conocer en Argentina que el mensaje efectivamente ha sido aplazado. Ahora el nuevo horario es las 9:30, la palabra de Macri, 9:45, la palabra de Duhovne. Es decir, reitero, si había que dar alguna otra señal de nerviosismo, era esta, ¿no? Lo raro es que ya estaba grabado, ¿no? Capaz que es en vivo. Claro, algo tiene que haber cambiado sustancialmente para que, sabiendo la expectativa que se había generado a través de todos los medios, tal vez puedan tener que ver las filtraciones que hubo, ¿no? Porque ya a nivel periodístico se hablaba del tema de las retenciones, ya se hablaban incluso de porcentajes. Sí, entre el 5 y el 10 hablando de retenciones. Sí. Al agro, a la industria. Está el tema de las retenciones, está el tema de los ajustes de ministerios. Lo que no había eran nombres nuevos, ¿no? Tal vez pueda aparecer algo por ese lado, no sabemos. O sea, se mantendría gran parte del equipo con cambio de posiciones. Entonces, la verdad que el paquete lo que va a buscar es dar confianza. Vamos a ver si lo logra. La semana pasada el presidente Macri intentó... ¿Esa es la palabra clave en este momento para Argentina? Sí, generar confianza sobre los mercados, sin duda, porque sobre los agentes. Hoy la perdió porque no se cree que esta administración sea capaz de hacer lo que hay que hacer para encauzar de nuevo la situación, porque no lo fue. En un contexto anterior que era más benevolente, ahora ya está en situación del CTI y los cortes tienen que ser duros y complejos y recesivos. O sea, eso también hay que entenderlo, porque este año la Argentina va a tener una recesión. Es tremendo el contraste de lo que era hace 3 meses atrás, cuando el consenso de analistas argentinos independientes, bancos, que proyectaban 3% de crecimiento para este año de Argentina. 3% de crecimiento. Pero yo tenía esa idea de que estaban hace 3 meses proyectando un crecimiento de por encima de nosotros 3%. Incluso. O en el orden de nosotros. Hoy va a ser una recesión, probablemente, y esto se está actualizando permanentemente. El último dato que estaba era una recesión del 0,5, probablemente sea más grande cuando estos hechos se empiecen a consolidar y tengamos nueva revisión de las proyecciones de los argentinos, ¿no? Pero ¿dónde está la clave para entender? ¿Cambiaron los vientos internacionales? ¿Se desacompasó, digamos, la progresividad que tenían planificada? Pero esto es un cambio así, se le dio vuelta al barco, campana, vuelta a campana. Y bueno, pasa que cuando hay un quiebre de la confianza, todo el mundo empieza a reaccionar al mismo tiempo. Entonces, todos los inversores que apoyaron a la Argentina, que fue la vedette de los mercados internacionales, eso también tenemos que recordarlo. O sea, hace más de 2 años y medio que Argentina está siendo la estrella, que todo el mercado... Todo el mundo venía. Habla de Argentina y quiere invertir en Argentina y compra bonos argentinos. Bueno, cuando cambia también de golpe, cambia el humor. Entonces se van todos y cuando se van o quieren empezar a deshacer posiciones. Y eso genera movimientos enormes. No es el movimiento no lo genera la señora que va a comprar el dólar a la casa de cambio, cambiar sus ahorros. No, la generan los grandes fondos que son los que invierten miles de millones de dólares y sacan de un día para el otro esas posiciones de economías y es lo que hacen que esto sea tan duro, ¿no? Ignacio, ahí quería llegar un poco, porque en esta época en la que las redes sociales nos hacen llegar audios de todo tipo, imágenes de todo tipo, a veces es muy fácil sembrar en el inconsciente colectivo determinado tipo de argumentos que, a ver, apoyados sobre una falsa realidad o una falsa verdad, y puede parecer un contrasentido lo que digo, vos los escuchás y decís, es esto lo que está pasando. Este fin de semana circuló uno de alguien, supuestamente alguien argentino entendido en economía, que le explicaba en ese audio a otro argentino que todo esto había tenido que ver con los cuadernos de las coimas. ¿Y por qué? ¿Cuál era la explicación? Porque decía que las 1000 familias ricas de la Argentina, que son las que vienen dominando la Argentina desde hace tiempo, habían decidido darle un susto a Macri, movilizando el mercado de cambios con, obviamente, el movimiento que ellos, por ser tan poderosos, podían realizar, tirándole el dólar a 40 y pico para pegarle el gran susto de que parara la mano con el tema de la corrupción, porque esas familias le iban a demostrar que podían poco menos que meterlo en un helicóptero y hacerlo salir de Casa Rosada. Esas cosas pasan, suceden. ¿Es esto lo que está pasando o es una barbaridad hacerse eco de ese argumento? Yo creo que esas historias estarán y van a seguir estando. Siempre en estos casos aparecen en todos lados. Yo vuelvo al punto inicial. O sea, la Argentina
lo que está pasando no se puede descontextualizar. O sea, esa historia conspirativa no hubiera pasado si no hubieran cambiado las condiciones financieras internacionales a principio de año, y tiene mucho más que ver con la economía de Estados Unidos que con la economía de Argentina. Entonces, vayamos a la fuente. La realidad es que cambió el viento. Entonces, en Turquía también tenemos un equivalente de 1000 familias que están conspirando contra la lira turca, que tiene exactamente la misma caída que el peso argentino en lo que va del año con respecto al dólar. Es increíble, pero si lo ponen en el gráfico de la lira turca y el peso argentino, están exactamente iguales desde enero hasta ahora, con una caída igual. Entonces, miremos la película completa, que es un cambio importante en el contexto y una economía argentina que la agarra muy mal parada. Esta es la realidad, con fundamentos muy poco sólidos, con una enorme inflación, con un déficit fiscal gigantesco, el doble que nosotros. Entonces, esa es la realidad. Se pierde la confianza porque te cambian las condiciones de afuera y te encuentras muy mal posicionado para defenderte. Y antes que se nos vaya el tiempo en la entrevista, vamos a poner la pata local a todo esto, ¿no? Cuando se dio el desplome del peso argentino, cuando se dio la apreciación del dólar, mejor dicho, no se aprecia el dólar, se deprecia la moneda local frente al dólar. Lo primero que hicimos fue ir a buscar las voces del oficialismo acá en Uruguay, al ministro Astori, al subsecretario Ferreri. En ambos casos, la palabra fue confianza, tranquilidad. Somos distintos, estamos blindados frente a cosas similares en nuestro país, tenemos reservas como nunca antes y como pocos países en el mundo para afrontar todo esto. ¿Por qué canales nos puede pegar esto? Creo que creer que esto nos va a pegar poco es demasiado optimista, ¿no? O sea, que las declaraciones de Ferreri y de Astori fueron un exceso de optimismo para llevar confianza al mercado. Creo que está bien, o sea, que hay que generar confianza. Uruguay está en una situación muy diferente a la Argentina, esa es la realidad. Uruguay está, cuando uno pone el índice de los 3 chanchitos para Uruguay, que nosotros lo computamos, tiene una casa entre madera y ladrillo, o sea, está mucho más fuerte financieramente que lo que estaba Argentina, y por eso el impacto internacional le pega menos. Ahora le paga un impacto regional, porque a Uruguay le pega mucho la situación a través de 2 canales de Argentina. Porque obviamente le vendemos muy pocos bienes, eso no es simple. Sí, la diversificación fue uno de los argumentos. Sí, pero el 80% del turismo depende de Argentina, en Uruguay. El 80%. Entonces, ahí tenemos un canal que nos pega directamente a la temporada. Y tenemos que recordar que el crecimiento de este año de Uruguay, 2018, se va a explicar cuando termine, cuando pasemos raya, casi en su totalidad por lo que pasó el primer trimestre, por una buena temporada turística, que si bien no fue tan buena como la anterior en términos de gastos, fue muchísimo mejor que el promedio anterior y que el promedio histórico y lo que va a ser la próxima. Entonces, nos puso un piso de crecimiento para este año. Nos aseguró todo el año, básicamente, la temporada que tuvimos. Eso no va a pasar en la próxima. Vamos a tener que remar durísimo para poder atraer a los argentinos, que van a seguir viniendo, pero para que gasten, ¿no? O sea, que ese finalmente es lo que importa, ¿no? Claro, porque vienen con el refuerzo de mortadela. Claro. Entonces, hoy, si yo tuviera que resumir la situación de Uruguay ante lo que pasó en Argentina, Uruguay es una isla hoy, quedó como una isla. Una isla que tiene 2 partes. Una isla de estabilidad financiera, porque tiene una situación de liquidez y de reservas que lo deja estable financieramente. O sea, es una isla de estabilidad, pero al mismo tiempo es una isla de cara, muy cara. Entonces, ¿por qué? Porque el único país que quedaba a nivel regional y casi que a nivel global que estaba tan caro como nosotros era Argentina. Y Argentina hoy está 30% más barato que Uruguay después de las devaluaciones que tuvo el peso argentino. Y ahí tenemos 2 temas. Entonces, el Banco Central que viene invirtiendo en mantener el dólar, pero por otro lado, eso perjudica a los exportadores que reclaman Uruguay tiene una situación de un encarecimiento de hace muchos años que le llamamos técnicamente atraso cambiario, que es una palabra muy difícil de entender y de medir, pero nosotros... Que no gusta. No gusta, y es muy discutible siempre cómo se mide, ¿no? Cómo se puede interpretar. Nosotros lo hemos medido más de 14 formas diferentes desde hace más de 3 años y nos da que siempre estamos un 20% más caro de lo que deberíamos estar de acuerdo a los fundamentos de la economía uruguaya. Que eso no quiere decir que el valor actual del dólar tiene que ser un 20% más caro, sino que tiene que ser más allá de la inflación. O sea, el dólar en términos reales, por encima de lo que puedan subir los precios internos, porque si sube el dólar, como está pasando ahora y como va a pasar en los próximos meses, la inflación acompaña gran parte de esta suba del dólar. Hoy la inflación en Uruguay es 8,4. Nuestras proyecciones con un dólar subiendo
hablan que es difícil que termine abajo de 8,5 la inflación a fin de año, lejos ya del 7% de objetivo del Banco Central. Y en un año de Consejo de Salarios, además. Es muy complejo eso, porque eso genera que en esta situación Argentina se te separó y se te abarató. Brasil ya hace 3, 4 años que se te abarató, que estás 30% más caro que Brasil. Entonces quedaste como esta isla que digo, encarecimiento. Y es una isla en la cual es muy difícil ser productivo, porque puede ser caro, puede ser Suiza, puede ser Nueva Zelanda, podés ser Holanda, pero tenés que tener condiciones para producir como tienen esos países, que implica reformas profundas que el Uruguay no ha logrado avanzar, que ha querido, porque la verdad, o sea, hay que ser totalmente sinceros. Esta administración se propuso hacer reformas importantes para lograr ser más productivo. No ha podido avanzar, se han quedado a mitad de camino. ¿Qué son? Mayor apertura comercial para facilitar el acceso de nuestros productos al resto del mundo. Mayor eficiencia de las empresas del Estado para tener tarifas más competitivas. Mejor, y esto es muy importante, una combinación de mejor capacitación y mejor sistema de regulación laboral para poder insertar el trabajo a la tecnología y con eso generar un impulso de productividad en el mercado de trabajo que hoy no tenemos. Entonces, esa agenda, que es una agenda pro crecimiento, que es lo que necesitamos, porque tenemos una situación negativa de afuera, tenemos una situación interna compleja porque también tenemos un déficit fiscal que no nos deja recursos para invertir por parte del Estado. Ya que tocas el tema de déficit, ¿para vos se llega a ese 2,5 que dice Atori? Atori lo sigue sosteniendo por todos lados. Creo que la única certeza que hoy tenemos de todo el entorno internacional y local es que no llegamos al 2,5. No se baja al 2,5. Con la rendición de cuentas actual, que todavía no se votó, ¿no? O sea, todavía estamos a tiempo de cambiarla. Todavía no está aprobada. Con la rendición de cuentas actual, la única certeza que nos da es que el 2,5 va a ser muy difícil porque se va a comprometer un gasto fijo, en la rendición de cuentas está establecido, a pagar con unos recursos que difícilmente se puedan recaudar, porque estamos hablando que el gobierno presenta un crecimiento esperado de 2,5 este año. Nosotros tenemos un crecimiento por debajo del 1 en nuestras proyecciones. Espera crecer arriba del 3% el año que viene en las proyecciones de recursos a recaudar por parte del gobierno. Nosotros estamos por debajo del 1, 0,8% para el año que viene. Por lo tanto, ¿qué significa esa diferencia? Menos impuestos recaudados, menos recursos disponibles para financiar un gasto que ya está fijo. En otras palabras, más déficit fiscal. Por lo tanto, el 2,5 lo veo realmente difícil de poder alcanzar. Ignacio, decirles que, bueno, se ha retrasado una vez más la salida del segundo retraso de Macri. Es el segundo retraso. Ya hay una confirmación por parte de los medios de que es un segundo mensaje, es decir, que hubo una nueva grabación del mensaje. Hay algún cambio, evidentemente, que tuvieron que realizarlo. Estaba previsto para 9:30, son y 33, y los medios argentinos hablan de que en minutos saldrá ese mensaje. Ya que no lo tenemos y no tenemos fundamentalmente los anuncios que va a hacer Duhovne. La pregunta, yo sé que puede ser complicada, pero en un escenario coherente, ¿no? No pensando en locuras, en un escenario coherente y dentro de lo que Argentina debe realizar, porque lo primero que tiene que pensar Argentina es en sí mismo. El gobierno de Macri tiene que pensar en los argentinos y tiene que tratar de recuperar la confianza para acomodar la economía. En ese sentido, ¿qué sería lo peor que se podría anunciar para nuestro país? Porque si tomo en cuenta, como dijo Danilo, los dichos de las autoridades económicas del Uruguay, no me tendría que preocupar nada de lo que pasara en Argentina. Tengo que estar tranquilo. Hay espalda ancha, no nos afecta a la economía argentina como nos afectaba antes. Eso fue lo que yo escuché, por lo tanto debería decir, anuncie lo que anuncie Macri, no nos va a afectar. O puede haber sectores que con determinado tipo de anuncios se puedan ver afectados. Especular sobre lo que se viene ante el anuncio que se viene postergando es muy difícil. Lo que sí hay que tener claro que no estamos blindados de Argentina. Eso es, repito, ¿no? Es muy engañoso decir que nos hemos despegado, desacoplado. Es una palabra que le gusta muchísimo usar al gobierno, que a mí realmente no me gusta, porque primero que es falso. O sea, Uruguay no está desacoplado o separado de Argentina. Tiene una relación, como decía hoy, muy fuerte por términos del turismo, y también otro efecto que le pega a Uruguay mucho al comercio, que ya este año está teniendo un año mucho más flojo, casi que recesivo con respecto a lo que había sido el crecimiento que tuvo el año pasado. Yo estuve en la presentación del Retail 2018 en el Barrum, y la verdad que las proyecciones que hicieron fueron poco optimistas, por decirlo de alguna manera. Trimestres que se han enlentecido o se han
congelado totalmente y las perspectivas para el verano malas. Bueno, ese es otro canal que nos pega, porque mucha gente que compra en Uruguay, uruguayos, imaginemos que Uruguay tiene un año relativamente estable, el salario real se mantiene estable, no tenemos ningún... El poder de compra se mantiene. Pero pasa que mucha de esa gente va a comprar Argentina ahora. Entonces tenemos... Porque la que es una realidad es que Argentina pasó a estar mucho más barato. En el 2014 y 2015 fue un impacto muy fuerte que tuvo, ¿se acuerdan? En la época del Blue en Argentina, que, bueno, estamos en niveles cercanos a esa ventana. Sí, todo el mundo viajaba a Argentina. Para ir a comprar a Argentina, y eso le pega al comercio uruguayo, sin duda. Más a algunos sectores, ¿no? A un determinado grupo de comercios y no tanto a otros, y a determinados tipos de productos, pero es un efecto negativo importante, mucho más fuerte que, por ejemplo, un tema que se discute permanentemente, que son las compras del exterior por Internet. Claro. Esto es 15 veces más fuerte el impacto que tiene la que va a comprar en Argentina que las compras a través de las páginas web de las casas del exterior. Así que ese es otro canal relevante a tener en cuenta. El turismo es fulminante. Este es también... Sí, yo si fuera operador turístico estaría ahí en la pantalla de TN mirando qué dice Macri, ¿no? O sea, porque pueden haber anuncios que pueden ser todavía mayores. Más allá de los anuncios, ¿no? O sea, porque la gente se pierde a veces, o sea, en detalles que pueden haber. Lo que hay que mirar para nosotros de este lado es que Argentina, sea como sea, no importa los anuncios que haya, va a quedar mucho más barato que Uruguay. Eso es una realidad. Se va a despegar. Ahí sí se va a desacoplar. Pero se va a desacoplar del único país que teníamos, hermano, en caro, que nos venía manteniendo en la situación a través de los últimos 2 años de turismo y dándonos aire por eso. ¿Y eso nosotros lo podemos sostener, quedar tan solos como un país tan caro en la región? Es insostenible, pero puede durar un poco de años más. Tenemos año electoral, ¿no? Entonces... Por eso, la pregunta viene, la del millón. ¿Qué va a pasar con el dólar acá? El gobierno tiene un compromiso de inflación que ya está no cumpliendo, ¿no? Que es el 7% del techo del rango meta. Si el dólar, ya con los niveles que está lejísimo. Si el dólar se empieza a ir más, la inflación perfectamente puede ir arriba del 10% también. O sea, no nos olvidemos que tenemos el segundo objetivo, que es ese 10, exacto, que realmente es en el fondo es el objetivo psicológico a jamás cortar, ¿no? Bueno, tenemos que eso realmente le termina pegando al poder de compra de los salarios. Tenemos una ronda salarial muy compleja que si la inflación sigue subiendo se empieza a deteriorar en términos del poder de compra de los salarios. Tenemos un año electoral por delante. La realidad es que es muy difícil encontrar a lo largo de la historia países que hayan hecho un ajuste de magnitud cambiaria con todas las consecuencias que tiene en el corto plazo, porque lo que hay que entender es que si sube mucho el dólar, a corto plazo genera un impacto negativo fuerte. Después, a mediano y largo plazo, va a generar ventajas de que el país vuelva a ser competitivo, que empiecen a invertir de vuelta desde el exterior acá, que exista de vuelta rentabilidad empresarial, pero en el corto puede ser un año y medio, 2 años, y todo el mundo se genera un impacto negativo interno. Entonces, hoy están dadas todas las condiciones para que se deje pasar el tiempo, se ajuste lo menos posible el tipo de cambio, lo que ha hecho el Banco Central en estos días. O sea que el central va a seguir comprando. Y bueno, hasta ahora se ha visto claramente que ha frenado una suba. Obviamente que está bien frenarla en el medio de la crisis argentina para no contagiarse automáticamente. Hay que poner un poco de perspectiva. Pero creo que lo que tenemos que ser conscientes es que Argentina después de esto, lo único que es cierto es que queda mucho más barato que nosotros. Una vez que se terminen estas medidas, más allá de lo que sea, Argentina va a estar 30% más barato que nosotros. Argentina ya está alineado con esta suba que tuvo el dólar, se alinea con sus niveles de paridad cambiaria histórica, o sea, como se cierra su atraso cambiario. Uruguay se mantiene con la situación de atraso cambiario y ahora se despegó, repito, su único socio de caro. Entonces, cuidado, porque en el pasado hemos tenido experiencias similares que no tienen mucho tiempo, o sea, demoran en algunos años, pero finalmente uno no puede vivir caro en una isla, por más que tenga solidez como hoy tenemos financiera. Esa solidez financiera se empieza a deteriorar con el tiempo, en la medida que no hay inversión, en la medida que las empresas empiezan a caer, como estamos viendo lamentablemente, en la medida que los bancos empiezan a deteriorarse sus carteras de crédito, porque la morosidad naturalmente empieza a subir, porque en la medida que las empresas empiezan a cerrar, entonces
hay bueno, tiempo. ahí viene el empleo también, que lo estudiaste, ¿no? Hiciste el análisis. 55.000 menos. 55.000 El puestos de empleo trabajo. es un tema que va en paralelo a esto, pero que se le junta porque estamos viviendo un problema serio del empleo que a mí me preocupa tremendamente porque si uno analiza los puestos de trabajo que hoy no tenemos, que teníamos hacia fines del 2014, tienen una cara muy clara. O sea, no son 55.000 personas diferentes a lo largo y ancho del país. No, son personas jóvenes que tienen muy baja calificación, o sea, tienen menos de educación primaria, como máximo primaria, y que eran posiciones que ocupaban personas que solo podían cubrir tareas que hoy son automatizables por la tecnología. Entonces, por más que se recupere, imaginemos el mejor escenario, ¿no? El mejor escenario de unos años, que se recupera la inversión, se recupera la rentabilidad, empieza a haber de nuevos puestos de trabajo. Bueno, esos puestos de trabajo que desaparecieron no se van a quedar, van a ser distintos y bastante menos. ¿Por qué? Porque hoy la tecnología se ha abaratado tanto y permite sustituir esa mano de obra que es fácilmente automatizable porque no agrega más valor que el que puede agregar una aplicación. No estamos hablando de un robot que se mueve así con un brazo eléctrico, no. Es el celular, una aplicación que ahora hace que una empresa pueda expandirse sin contratar a un trabajador. Porque ni siquiera estamos hablando de desempleo, estamos hablando de nueva creación de trabajo. Claro. Hoy nos podemos expandir. Las empresas se pueden expandir sin contratar. Y al no contratar es que no se generan los nuevos puestos de trabajo. Y ese es el ciclo que yo estoy realmente preocupado porque, repito, ¿dónde se van a poder ubicar estas personas que hoy, lamentablemente y por culpa de nuestro país, nuestro sistema educativo, no tiene habilidades para generar valor a través de las tareas que cumple más allá de algo que puede ser perfectamente automatizable? Entonces, eso debería ser, mirando hacia el mediano y largo plazo, prioridad número 1 hoy, porque los resultados van a llevar algo de tiempo. Entonces, si no actuamos hoy, aquí tenemos una bomba de tiempo que todos los días nos dice, señores, acá tenemos una masa de personas que va a ser muy difícil que puedan conseguir trabajo, ¿no? Ignacio, muchísimas gracias. Decir que aún no se ha conocido el mensaje, es decir, hablamos de un retraso ya de muchos minutos, son y 43 en este momento. Hay todo tipo de especulaciones ya. Imagínense lo que son los medios argentinos aguardando desde las 8:30 un mensaje que se ha hecho esperar tanto. ¿Helicóptero no viste bajar en Olivos ahí en las imágenes? No. Está complicada la situación, la vamos a seguir con mucha atención y con mucha preocupación. Muchas gracias, Ignacio. Un gusto. Ignacio Munjo, economista, junto a nosotros, analizando un poco esta inestabilidad, esta suerte de incertidumbre que se está generando en estos momentos en la República Argentina.